Hola estudiantes, ¿cómo les va? De nuevo acá. Bueno, ahora quiero compartirles la forma de resolver cálculos en la unidad número 5 o 6, la de corriente eléctrica. Justamente esta unidad está dada para la ley de Ohm, ¿sí? Y la idea es la resolución de circuitos. En este caso, vemos acá un circuito sencillo, ¿sí? Formado simplemente por una resistencia, a veces está dibujada como un zigzag, una forma de representación sencilla de un circuito. Estos serían los cables que están unidos a una batería o a una pila o a una red de corriente eléctrica con su positivo y su negativo. Ahí es donde está el voltaje. El voltaje, recuerden que es la energía que provee a los electrones de esa capacidad de moverse y formar la I, que es una corriente. La resistencia es aquello que se opone a la marcha de estos electrones que forman la corriente, ¿sí? Que puede ser cualquier aparato que pueda transformar esa energía eléctrica en otro tipo de energía en nuestros hogares, por ejemplo. Entonces, para los cálculos, si yo tengo que calcular alguno de estos elementos, sabiendo dos de los que están ahí, solo me quedaría aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm la vimos también como un triangulito, pero bueno, esta es la expresión que yo más uso. B es igual a R por I. Siempre que multiplico la resistencia por la corriente que se genera, me va a dar el voltaje que se entrega. O sea, la energía que se da para poder poner esos electrones que están quietos en un circuito en movimiento. Y acá tenemos como ejemplo un primer caso de un circuito sencillo formado por una pila de 12 volts y una resistencia de 3 ohms. Aplicando la ley de Ohm, que dice que B es igual a R por I, vamos a ver que a B lo puedo reemplazar por 12, que es el voltaje que provee la pila o batería, R de 3 ohms, que es la resistencia que ofrece el aparato que estamos conectados, y no lo tengo, es una incógnita. Esta incógnita que desconozco, la puedo calcular de varias formas. En este caso, los casos numéricos en general que damos son casos muy sencillos que lo podemos resolver mentalmente, pero si no, pueden usar una calculadora. Pero en este caso tenemos que pensar 3 multiplicado por qué número da 12, ¿sí? Justamente ese número es 4, que por 4, 12, con lo cual quiere decir que la corriente es 4 amperes. Si no me animo a pensarlo así, puedo hacerlo de una forma más estrictamente matemática, que es pasar el 3 dividiendo al 12 y decir que I es 12 dividido 3, o sea, 4 amperes. Eso estaba también en el triangulito, si se acuerdan, tapábamos I y quedaba B sobre R. El segundo ejemplo se trata de otro circuito sencillo, pero en este caso formado por una resistencia de 4 amperes y una corriente de 5 amperes. Lo que desconozco en este caso es el voltaje. ¿Sí? Siempre hay uno que desconozco. Puede ser cualquiera de los tres. Yo puse dos ejemplos, pero bueno, faltaría uno. Desconocer la resistencia, pero es más o menos lo mismo. Siempre me voy a guiar, estos son los datos, 4 ohms, 5 amperes. La ley de Ohm dice que B es igual a R por I, por lo cual B va a ser igual a R, que es 4 ohms, por I, que son 5 amperes. Y acá, bueno, es más fácil todavía porque 4 por 5 es 20, me queda que son 20, y recuerden que el voltaje se mide en volt. Siempre recuerden expresar cada unidad en la que corresponde, ¿no? El voltaje se mide en volt, la corriente en amperes y la resistencia en ohms, que se va este símbolo que es una letra griega, que es la ohms. Bueno, ahí están los dos ejemplos y vamos a pasar ahora al circuito en serie. Tenemos un circuito en serie, yo estimulo mucho el uso de esta tabla. En esta tabla quedan todos los elementos a la vista, pero bueno, en verdad uno puede usar la tabla o puede no usarla, o puede usar simplemente cálculos sencillos. Eso depende de cómo a uno le sea cómodo. En principio tengo que mirar qué tipo de circuito es. Este circuito es en serie, y los circuitos en serie tenían como propiedad las siguientes. La primera propiedad era que la suma de las resistencias me daba la resistencia total, que el voltaje se dividía en cada resistencia en forma proporcional,
y que la corriente total es igual a la corriente que circula por cada uno de los conductores, ¿sí? Bueno, si imaginamos la analogía de hidráulica, podemos pensar que el agua sale por acá, dobla, llega a uno de estos montículos de piedra, lo atraviesa, pasa al otro, o sea que la corriente es la misma, y vuelve la misma corriente que la pila entregó. Entonces lo primero que puedo calcular es la resistencia total, que sería trabajar en ese circuito para que sea un circuito más sencillo, donde todas esas resistencias se transformen en una sola. En el caso del circuito en serie, cada resistencia aporta más resistencia al sistema en total, por lo tanto lo que tengo que hacer es sumar las tres resistencias. Los 3 ohm más los 5 ohm más los 2 ohm me dan 10 ohm, o sea que esas tres resistencias actúan como una única de 10 ohm. En este caso, si yo quiero calcular la corriente total, es muy fácil porque tengo el voltaje total, que son los 30 volts, la corriente total, que es la suma de las tres resistencias, la 1, la 2 y la 3, 10 ohm. Y entonces simplemente para hallar este casillero vacío, o la corriente que circula, la total, ¿no?, que circula en este circuito, simplemente tengo que hacer 30 volts dividido 10 ohm. O aplicar la ley de Ohm, ¿no? 30 volts es igual a 10 por I. De donde I no le queda otra que ser 3 amperes. Esos 3 amperes los puedo colocar acá en la corriente total, con este cálculo, 30 dividido 10, tengo acá R total, y luego lo repito en cada una de las tres corrientes, porque recuerden que en un circuito en serie las corrientes generadas en cada uno, o las que pasan, mejor dicho, en cada una de las resistencias son iguales a la corriente total, que es la corriente que entrega la pila. Bien. Cuando hice eso, lo único que me queda averiguar son estos tres casilleros, que son muy fáciles de calcular, porque recuerden que acá tengo R, acá tengo I, y si multiplico R por I, me da el voltaje. O sea que si quiero hallar el voltaje en cada una de las resistencias, simplemente multiplico su resistencia por el amperaje que se genera. 3 ohm por 3 amperes son 9 volts, a cada 15 volts y a cada 6 volts. Sumando las tres voltajes, 9, 15 y 6, me da el voltaje que entrega la pila, con lo cual el resultado me queda esta tabla sencilla, y podemos apreciar cómo en cada fila, obviamente, el voltaje es igual al producto de las dos últimas columnas, que son PR por I, o si divido, ¿no? Voltaje sobre R me da I, 15 sobre 5 me da 3, 6 sobre 2 me da 3, 30 sobre 10 me da 3, o 9 dividido 3, 3, 15 dividido 3, 5, 6 dividido 3, 2, y 30 dividido 3, 10. Y esto va a pasar en cualquier tabla de este estilo por el formato que tienen y la ubicación de las columnas. Y ahora quedaría a ver qué pasa con un circuito en serie. Tenemos las mismas resistencias de 3, de 5 y de 2, y el mismo voltaje de 30 volts, y simplemente la diferencia es la forma de la ubicación. Están ubicadas de forma de que se llaman en paralelo, ¿sí? Donde vemos que la corriente que entrega la pila, cuando llega a este nudo, se divide en tres partes, ¿no? Es como el río Delta, llega todo el agua abundante, cuando se abren los brazos, cada brazo lleva una parte de esa corriente, de ese agua, ¿no? Sí lo podríamos pensar también, como diría Fernando, con los autos, ¿no? En una calle, una autopista donde van muchos autos, se divide en dos ramas, cada rama se lleva una parte de los autos. Pero bueno, la idea es ahí que la corriente se divide, y obviamente si sumo estas tres corrientes, la 1, la 2 y la 3, me da la corriente total. Y esta era una de las características, ¿no? Otra de las características de los circuitos en paralelo es que estos 30 volts que entregan la pila, o la red, o la batería, son los 30 volts que recibe cada uno de los caminos, ¿no? En este caso, cada una de las resistencias. O sea que cada resistencia actúa como si fuera un circuito solitario. Un circuito, con otro circuito, con otro circuito. Con lo cual,
lo primero que podemos poner es esto, ¿no? Justamente que esos 30 volts son para cada camino lo mismo. Los 3, los 5, los 2 corresponden a la 1, R1, R2 y R3. Y puedo saber que el voltaje va a ser el mismo que el total. O sea que en el segundo paso lo que me podría hacer es averiguar la corriente que se genera en cada una de las resistencias. ¿Y cómo? Bueno, simplemente dividiendo el voltaje que tiene cada resistencia por su resistencia. Y entonces me da el amperaje que recibe esa resistencia. La primera recibe 10, la segunda 6, la tercera 15. Recuerden que la resistencia y la corriente son inversamente proporcionales. Con lo cual, a mayor resistencia, menor corriente, a menor resistencia, mayor corriente. Y siempre, obviamente, en este caso, el producto es 30, ¿no? 2 por 15, 30, 5 por 6, 30, 3 por 10, 30. Por lo tanto, si pienso en eso, es mucho más fácil que hacer los cálculos. Y ahora me queda completar 2 líneas. La más fácil de completar es la última abajo, ¿no? Justamente a la derecha, porque es la corriente total y que se haya simplemente sumando las 3 corrientes. Recuerden que la corriente que llega acá se divide en 3 caminos. Para que este camino sea 10, este sea 6 y este sea 15, acá hubo que haber 31 para que se pudieran dividir. O sea que esta es la corriente total. Y ahora solo me queda simplemente averiguar la resistencia. La resistencia total, que simplemente divido el voltaje, ¿no? 30, por la corriente, 31, que es la corriente que genera la fuente, y me da 0,97. Esta es la resistencia que es total. Siempre recuerden que en un circuito en paralelo la resistencia total va a ser más pequeña que cualquiera de las resistencias que se halle en el circuito. ¿Sí? Nunca puede ser más grande. Si la más chica es 2, la resistencia total va a ser más chica. Por eso cada vez que agrego una resistencia en paralelo, ¿sí? La resistencia total disminuye y la corriente aumenta. Por eso es tan peligroso en una zapatilla, que justamente es una conexión en paralelo, poner resistencias muy grandes, porque se genera mucha corriente y puede haber algún desperfecto. ¿Sí? Y acá puedo comparar, ¿no? Justamente los dos circuitos. La comparación del circuito en serie y en paralelo, puedo ver que estos dos circuitos están formados por las mismas resistencias, 3, 2 y 5, 3, 2 y 5, por la misma pila, 30 volts, pero los otros números son totalmente diferentes, ¿no? Y ahí está la diferencia. Fíjense que si vamos solo a la última parte, ¿sí? En serie, generamos 10 ohms de resistencia con una intensidad de corriente de 3 amperes. Fíjense que acá es casi 10 veces, bueno, un poco más de 10 veces más corriente. Y 10 veces menos de resistencia total, obviamente porque son inversamente proporcionales. Cuando una crece, la otra decrece. O sea que en paralelo podemos ver que la cantidad de corriente que se genera es mucho mayor. En cambio, la cantidad de resistencia total va a ser menor, generando así mucha más luz, mucha más iluminación, si hablamos de que estas fueran lamparitas, por ejemplo, en paralelo que en serie. Bueno, espero que esto haya sido de utilidad para todos. Les mando a todos un abrazo y éxitos. Y nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias.